Mi padre era polaco, vino de chiquito con su familia, escapando de la guerra. Nunca quería hablar en polaco, decía que los polacos habían sido los más crueles con los judíos, pero mucho tiempo después, cuando Cantor vino a la Argentina, trajo su obra Bielopol al San Martín, compró entradas y me llevó. El primer encuentro con Tadeusz Kantor fue en Caracas en el año 1978 durante el Festival de Teatro de las Naciones. La obra era La clase muerta. Llegué a Cracovia buscando a Cantor, o a su obra, que fue su vida. Los amores, el matrimonio, son simples contingencias que atañen a la cotidianidad, al envejecimiento, al paso de los días. Vi por primera vez un espectáculo de Cantor hace más de 40 años. Para mí la cosa era así. Mi padre ponía en manos de Cantor el hacerme saber sobre todo aquello, como si fuese un modo poético de enterarme sobre todas esas cosas que a veces es la única manera de comunicar sin arrasar al cuerpo que está escuchando, ¿no? En aquellos tiempos en Argentina padecíamos una dictadura feroz. Ver ese espectáculo fue un estímulo inconmensurable que fortaleció mi desarrollo artístico. La clase muerta era. Lo recuerdo con una sensación de asombro, no diría de alegría, pero sí de entusiasmo por la aparición de un lenguaje novísimo, concreto, pero al mismo tiempo con un grado de poética y extrañeza muy grande. Aunque no entendiéramos una sola palabra de polaco, sabíamos perfectamente qué decían esos actores, esos objetos, esas máquinas, su propio cuerpo de director en la escena. Mi primer contacto con la obra de Cantor fue en casi fines de los 80, creo que en 1987, cuando Cantor vino por segunda vez a la Argentina y presentó en el Teatro San Martín Que revienten los artistas. Obviamente que ya había estado una vez y había generado cierto impacto en la escena teatral, pero de algún modo esa primera venida creo que influenció bastante en lo que iba a ser la generación de teatreros de la década del 90, a la cual yo iba a pertenecer, con la agrupación del Periférico de Objetos, que fue un grupo de teatro experimental porteño con mucha incidencia dentro de la, digamos, de la escena teatral argentina y también internacional, y que trabajaba esencialmente con muñecos. Yo llegué a Cantor hace 28 años, 2 años después de su muerte, y llegué tal vez porque estaba cansado del teatro tradicional. Bueno, yo era joven, tenía alrededor de 40 años, un poco más, y creí en mi intuición, en la intuición de llegar a ese grupo y aprender todo lo que podía de ese grupo y en la Cricoteca, que es el Museo de Cantor. Cuando presentó Que revienten los artistas fue una experiencia muy intensa, por lo menos para mí, y de algún modo todavía la llevo conmigo. El tercer encuentro fue en 1984. Cantor y su compañía llegaron a Buenos Aires para mostrar precisamente Bielopol. Recuerdo que invité a mis padres a una de esas representaciones. Tengo que aclarar aquí que mi padre era polaco, nacido en un pueblo no muy lejano del que había nacido Cantor y más o menos por la misma época. Al finalizar el espectáculo y mientras el público se dirigía a la salida, después de un aplauso interminable, mi padre se lanzó hacia el escenario y lo tocó con sus manos. Él tocó con sus manos el piso, que tenía una especie de tierra gris. Y cuando volvió, nos dijo: esa grava es del mismo color de la de mi pueblo. Y esos personajes eran nuestros vecinos. Y por 2 semanas mi padre no volvió a dirigirnos la palabra. Mi primer encuentro con la obra de Tadeusz Kantor fue a mediados de los 90 en el Conservatorio de Arte Dramático. Yo cursaba la carrera de actriz nacional, y en la cátedra de Historia del Teatro Universal la profesora nos muestra el video de La clase muerta. Bueno, el impacto fue enorme, ver a esos viejos con los niños sobre sus espaldas y personajes atravesados por ruedas de bicicleta y violines en el cuello,
esa marcha militar que se repetía, era como un mundo de locos. Todavía no entendía bien lo que estaba viendo, pero eso impactó fuertemente en la joven niña que era y marcó mi búsqueda creativa, tanto en lo actoral como luego en la dirección escénica. Cantor y su obra habían revuelto en mi padre aquella Polonia sobre la que los inmigrantes judíos escapados de la guerra no querían hablar. Como una obra que entraba por todas las partes del cuerpo, por los ojos, ¿no? Fundamentalmente por los ojos, o como si las emociones estuvieran detrás de los ojos. Las palabras no eran argumentales, o sea, había mucho texto, pero las palabras no eran argumentales, sino eran un material. Su presencia en la escena que le daba una suerte de voltereta, multiplicaba la situación de la ilusión, anulándola. Y después cuando, esto lo vi en un festival internacional, cuando volví a Buenos Aires, volví a ver la filmación de Baida, de La clase muerta, y vi los espectáculos que trajo Cantor al Teatro San Martín, que revienten los artistas, Huilopul, no he estado aquí jamás. Forma de definir su relación con el texto, tan simpática, esa idea del texto como un compañero de juego. Después me invitaron a dirigir al ciclo Invocaciones. Mercedes Halfon, la curadora, me otorgó a Cantor. Vinieron todas esas memorias, todas juntas, como organizadas ya en un mismo recuerdo. Me puse a escribir. Mesrich era el pueblo donde había nacido mi viejo. La obra se llamó Bielopol, Mesrich, Bielopol. Bielopol era la ciudad donde había nacido Cantor. El concepto del objeto, del muñeco, del doble, había sido enormemente explotado por Cantor, que viniendo de las artes visuales, de algún modo había encontrado una confluencia interesante y novedosa en esa unión entre lo teatral y lo plástico. Es un gran maestro del siglo pasado, uno de los grandes maestros del siglo pasado, con una posición radical contra el teatro conservador, contra el teatro sometido a la textualidad. El Periférico de Objetos, el grupo que yo colaboré en fundar y participé durante 20 años hasta que el grupo desapareció, basaba su estética de algún modo con otra poética, pero sí entendiendo ciertos paradigmas que había planteado el universo cantoriano. En la actualidad estoy escribiendo el cuarto libro sobre la obra de Tadeusz Kantor, en donde ya hago un anexo con mi obra, que es el grupo Circo Renacentista, que de alguna manera es uno de los tantos grupos teatrales que siguió los pasos de Cantor, aunque hay muchos grupos que no se reconocen como seguidores de Cantor, ni que han tenido una gran influencia del maestro polaco. Un enorme estímulo para poder crear en otra línea totalmente distinta, porque sería un error y una imposibilidad tratar de acercarse a lo que él hacía por su singularidad, por su capacidad, por su sello peculiar. Y en 2008, por mis tareas en el Festival Internacional de Buenos Aires, llegué hasta Wrocław, en Polonia. Una mañana me invitaron al Teatro Polski a ver un video de su última obra, esa que yo no había logrado ver en vivo. Se llamaba Hoy en mi cumpleaños. Durante la visión saqué algunas fotos para no olvidarme de lo que veía. Y de nuevo, pero ahora en Polonia, nos volvíamos a encontrar con Cantor, después de 20 años. Nos pusimos a ensayar. Yo empecé a levantar cosas como trastos de la calle, muebles, pedazos de muebles. Me las llevaba al estudio, ensayábamos con eso. Después las llevamos al teatro, fueron la escenografía del teatro, de la obra. Eso más mis propios residuos, como de
de obras anteriores. Una fotografía que es la lápida de Tadeusz Kantor. Es algo increíble ver que las mujeres y personas que estaban en el cementerio se acercaban y le dejaban una vela a Kantor. Y entonces yo pregunté si esta gente los conocía, y era gente común, gente del barrio que recuerda y que profesa una gran admiración por los artistas. Kantor era un artista admirado en todo Cracovia y después fue admirado en todo el mundo. Como dije, hay algo que me acompañó en lo que fue mi desarrollo como artista a lo largo de mis 30 años de producción. Todo el teatro contemporáneo es deudor de Kantor, de su actitud, de su producción. Tadeusz Kantor para mí es ese gran maestro que me influenció, me acompañó en estos 20 años de trabajo, tanto como actriz, como directora. Era un genio del teatro, un genio de la plástica. Es ese refugio donde uno vuelve a buscar algo que lo interpele, lo emocione. Que haya sido tan fuerte el impacto que produjo acá en un país tan insular como la Argentina, Buenos Aires, cuando vino, cuando estuvo, cuando mostró su trabajo, revela también la potencia que tiene el teatro para incidir, para estimular, para producir una hipótesis. Kantor era un artista integral que abarcaba todas las disciplinas. Aún siendo en lo aparentemente un lenguaje oscuro y vinculado de manera tremenda a la muerte, al paso del tiempo, porque en sus espectáculos el tiempo fluía sobre la escena, parecía que se hacía presente el pasado, aún con esas características siempre generó y sigue generando un impulso, un estímulo creativo. Él es un mojón importante en términos conceptuales y en términos de entender la liminalidad de las prácticas, donde se acaba el teatro, comienzan las artes visuales y viceversa. El afiche que ustedes ven atrás es uno de los primeros afiches que se pegó en las paredes de Cracovia anunciando la muerte de Kantor. Un lujo trabajar con Kantor, por supuesto, con Kantor o junto a Kantor. Es de esas cosas que como que uno agradece que alguien te las haya conferido, porque creo que el placer es tanto que daría pudor hacerlo por propia voluntad. En la actualidad, si uno llega a la tumba de Kantor, va a encontrar siempre muchas velas encendidas, recordándolo.